conmigo en el libro del profeta Habacuc. Vamos todos a ubicarnos, libro del profeta Habacuc. Otra vez, para los que se pierden, Habacuc está después de Nahum o está antes de Sofonías, por si de pronto usted no encuentra la ubicación del profeta. Pero como casi todos ya usan celular, solamente buscan Habacuc, así de sencillo y ya. Habacuc capítulo 3. Vamos a leer un pasaje muy conocido, de esos pasajes que usted como cristiano tiene que memorizarse para el resto de su vida y no puede olvidar nunca jamás. Amén. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie y leemos este pasaje bien hermoso? Póngase de pie. Habacuc capítulo 3, versículo 17, 18 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Tomen asiento, mis amados. Este es uno de los pasajes hermosos que cualquier creyente ha de memorizarse. Este es un pasaje maravilloso. Apréndaselo de memoria, recítelo y recuérdelo sobre todo en momentos difíciles. Amén. Pues bien, a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza esta noche que he llamado Dios no nos olvida. Así se llama el mensaje de hoy. Se llama Dios no nos olvida. ¿Qué tal si le dice al que está a su lado: Dios no nos olvida? Vamos, dile: Dios no nos olvida. ¿Cuántos creen que Dios no nos olvida? Escuche, esta frase no solo es cierta, esta frase también es necesaria para alimentar nuestra fe. Recordar cada uno de nosotros como creyentes que Dios no nos olvida. Él no se olvida de nosotros. Más bien, nosotros nos olvidamos de Él, ¿sí o no? Cada uno de los que estamos aquí con más facilidad nos olvidamos de Dios que Dios olvidarse de nosotros. Y permítame adentrarme en este mensaje de esta manera. Hoy, antes de que usted viniera a la iglesia, usted se estaba organizando, y mientras se peinaba al frente del espejo, se le cayó un cabello. Bueno, a algunos se les cae un manojo enorme, pero a usted se le cayó un cabello. Y cuando a usted se le cayó un cabello, en el cielo Dios le dijo a un ángel: escribe, Carlos perdió un cabello, porque aún nuestros cabellos están todos contados. Amén. Pastor, ¿y eso qué significa? Eso significa que Dios en su grandeza no solamente está pendiente de las estrellas, no solo está pendiente del cielo y de la tierra, no solo está pendiente del mar. No, Dios en su grandeza también está pendiente de las cosas más pequeñas e incluso de las cosas que a nuestro parecer son insignificantes. Hasta allá llega la grandeza de Dios, de ocuparse de los más mínimos detalles de nuestra vida. ¿Y por qué? Pues porque Dios no nos olvida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo que estés viviendo hoy, lo que sea que estás sintiendo por estos días, Dios también lo sabe y a Él también le importa, porque Dios no nos olvida. Somos importantes para Dios. Dios está con nosotros. Estamos permanentemente en el corazón y en la mente del Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra por Dios? Así que esto es una gran bendición. Ahora, pensando en esto, en el pasaje que acabamos de leer, el profeta Habacuc, que en hebreo significa abrazar, eso significa el nombre Habacuc, abrazar.
El profeta Habacuc vivió y profetizó en el siglo 7 antes de Cristo, es decir, 625 años antes de que Jesús llegara a la tierra. En ese momento profetizó y predicó el profeta Habacuc. Y para aquella época el pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén estaban mal. ¿Cómo estaban? Estaban mal. ¿Por qué estaban mal? Porque en el pueblo de Judá, en la ciudad de Jerusalén, había corrupción, había delincuencia, había inmoralidad, había soborno, había idolatría. El pueblo se apartó de Dios. Y en ese entorno el profeta Habacuc se preguntaba por qué Dios no corregía a su pueblo, por qué Dios no castigaba al malvado que habitaba dentro de su pueblo. ¿Por qué? Y mientras Habacuc se preguntaba esto, Dios se manifiesta y le responde. Dios le dice al profeta que él sí iba a castigar, él sí iba a corregir a su pueblo, y que lo va a hacer por medio de otro pueblo llamado Babilonia. Y cuando Dios le dice esto al profeta, ahora el profeta no se pregunta por qué Dios no corrige a su pueblo, sino que el profeta se indigna. Y se indigna porque para él no le cabe en la cabeza que Dios corrija a su pueblo escogido, a su pueblo santo, por medio de un pueblo pagano, un pueblo para ellos más pecador todavía. Pero Dios le enseña a Habacuc que va a castigar a Judá a través de Babilonia, pero que tampoco Babilonia se quedará sin castigo. Cuando Habacuc entiende todas estas cosas, eso está ahí en el libro, los 3 capítulos. Entonces Habacuc deja de preguntarse, Habacuc deja de cuestionar a Dios. Por otro lado, Habacuc deja de reclamar, de quejarse delante de Dios, y más bien decide, termina el libro diciendo, gozarse en el Señor. Eso es lo que decide Habacuc. Se deja de preguntar, se deja de cuestionar, y más bien decide alegrarse y esperar en el Señor. Abro paréntesis. En nuestra vida muchas veces cuestionamos todo. Cuestionamos todas las cosas, incluyendo a Dios. Cuestionamos nuestra vida, cuestionamos nuestra familia, cuestionamos la iglesia. Por otro lado, hay quienes no cuestionan nada, pero se quejan de todo y reprochan y reclaman de cualquier cosa. En cualquiera de los dos casos, la mejor decisión que usted y yo podemos hacer, en lugar de cuestionar todo y en lugar de quejarnos por todo, es más bien gozarnos en el Señor y esperar en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, pastor? Porque al final y al cabo hay cosas que no van a cambiar y otras que van a cambiar con el tiempo. Así que lo mejor es que usted y yo aprendamos a confiar en el Señor, a esperar en Él y a gozarnos de paso. Amén. ¿Dicen amén? Dígale que está a su lado, gócese en el Señor. Ahora, en palabras del profeta Habacuc, el pueblo de Judá, la ciudad de Jerusalén, está a punto de recibir un juicio, un castigo de Dios. Y ese castigo va a traer desgracia, va a traer dolor, va a traer crisis al pueblo de Judá. Babilonia va a entrar y va a arrasar con todo. Se va a quedar con las riquezas y también se va a llevar cautivo a todo el pueblo. Eso es desgracia, eso es dolor, eso es crisis. Y me gustaría hablar de algo que me parece verdaderamente interesante, porque yo creo que los juicios de Dios contra un pueblo, contra una ciudad y contra una nación no sucedieron únicamente en el pasado. Mis amados, yo creo que los juicios de Dios contra un pueblo, contra una nación, también siguen ocurriendo en el presente. ¿Me siguen? ¿Sí o no? En palabras del profeta Jeremías, el Señor
tiene misericordia, hace juicio y también justicia en la tierra, porque estas cosas quiere el Señor. ¿Y eso qué significa, pastor? Eso significa, mis amados, que Dios sigue trayendo a la tierra juicios parciales. Y cuando digo juicios parciales, estoy indicando que hay un juicio final que menciona Apocalipsis. Pero hasta que llegue ese juicio final, hay juicios parciales en la tierra, en distintas naciones, en diferentes ciudades, en cualquier otro pueblo de este planeta. Hay juicios del Señor. Para que lo entendamos, los juicios de Dios no son ni con rejo ni con palo. Hay un dicho así, ¿cierto? Dios no corrige, no castiga, ni con rejo ni con palo. Los juicios de Dios son de otra manera. Por ejemplo, no crean que cuando una nación se desploma económicamente y entra en una crisis financiera, esa crisis fue solo porque el gobierno de turno hizo mal las cosas. No. Puede ser que el gobierno de turno hizo mal las cosas, pero eso también lo usa Dios, y detrás de esa crisis está un juicio de Dios para toda una nación. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Ahora, no piensen que cuando se desata una ola de violencia sobre un territorio es porque los bandos que habitan ese lugar entraron en desacuerdo, entonces desataron un conflicto bélico. No piensen eso. Puede ser que los bandos de un territorio no están de acuerdo y comienzan a enfrentarse, y con eso se llevan en una ola de violencia a muchas comunidades. Pero detrás de eso también puede estar la mano del Señor trayendo juicios sobre la tierra. ¿Me siguen? Díganme amén. Ahora, hasta aquí cualquiera puede pensar, con esto que digo, que Dios es malo. Si es así, Dios es terrible. Pero el que piense eso, le voy a decir con respeto, no conoce la historia, tampoco conoce la Biblia y mucho menos conoce a Dios. Porque de acuerdo con la historia, con la teología y con la Biblia, antes de que Dios trajera un juicio sobre un pueblo o sobre una nación, se hallaba en ese pueblo y en esa nación perversidad, inmoralidad, rebeldía contra Dios. Sucedió con Sodoma, también sucedió con Gorropla, decía algún hermano. Gorropla no, Gomorra. Eso es como los hermanos de Sodoma y Gorropla. No, Gorropla no, hermano. Sodoma y Gomorra. Y sucedió con Jerusalén, y sucedió con Sidón, y sucedió con Tiro, y sucedió con Filistea, y con Asiria, y con Babilonia, y hoy sigue ocurriendo con distintas naciones. Es más, no nos vayamos tan lejos, quedémonos acá. Alguna vez escuché a un hermano, dentro de una interpretación de este tema que toco, que cuando en San Rafael, en San Carlos, en Granada, en Alejandría y otros pueblos aledaños, se desató una ola infernal de violencia, años 90, principios del 2000. Antes de que estuviera esa ola de violencia, estos pueblos, San Rafael, San Carlos, Granada, Alejandría, moralmente no eran la Virgen María. No eran la Virgen María. Moralmente estaban corrompidos. Había delincuencia, había corrupción, había inmoralidad. Incluso se dice que habían zonas de tolerancia. Ahora, después de que un pueblo o una ciudad, o incluye si quieres una nación, se corrompe y se aleja cada vez más de Dios, cuando viene una desgracia, Dios es malo. Pero Dios no es malo por eso. Los malos somos los seres humanos. Y el punto es que en la historia bíblica y en la historia secular, Dios ha traído juicios sobre un pueblo, sobre una nación, sobre una ciudad, sobre un territorio. Y antes del juicio hay un desorden moral, hay una rebeldía contra Dios. Es decir, si Dios permite ciertos juicios, no es porque se le ocurrió, es porque necesita hacerlo. ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Muy bien, y ahí está Judá. El profeta Habacuc conoce lo que va a pasar. Él sabe que en términos simbólicos, el pueblo de Judá
está al borde del precipicio. El pueblo de Judá se encuentra a la orilla del peñasco para caer en picada y darse duro contra el suelo. En términos simbólicos, el pueblo se encuentra así. Y a mí me llama la atención porque a veces leo las noticias, a veces consulto algunos artículos, me encanta rastrear por ahí algunas estadísticas, y uno se da cuenta que un país como Colombia, que una ciudad como Medellín, y que incluso hasta un pueblo como San Rafael, pues hay muchas cosas que definitivamente no complacen al Señor. No complacen al Señor. Y que si mañana Dios permite algo, Dios no lo quiera, pues de alguna manera eso podría leerse como juicios de Dios. Así lo lee la teología, así crudo y sin censura. Pues bien, Dios le está diciendo a Habacuc: viene un juicio para el pueblo. Y Habacuc, sabiendo esta verdad, termina su libro diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falten ovejas en los corrales y no hayan vacas para la majada, es decir, aunque vendrá una crisis enorme para mi pueblo, y también me afecta a mí, porque ese es el punto. Cuando viene una crisis sobre un pueblo, sobre una nación, hasta los creyentes que habitan ahí, en alguna manera deben resistir tal crisis. El punto es que los creyentes resisten la crisis de otra manera. La resisten con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Habacuc está diciendo: mire, aunque la crisis también me va a tocar a mí, aunque el juicio de Dios también me tocará soportarlo a mí con todo el pueblo, con todo eso yo me voy a gozar en el Señor. Amén. Y fundamentalmente Habacuc da dos razones por las cuales él se va a gozar en el Señor. La primera razón por la que Habacuc se va a gozar en el Señor, versículo 19, dice: porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Digan conmigo: el Señor es mi fortaleza. Oiga, esa es la primera razón por la que Habacuc se va a gozar en el Señor en medio de la crisis, en medio del juicio que viene para su pueblo. Él se va a gozar porque él dice: el Señor Jehová es mi fortaleza. Y yo quiero decirte hoy: el Señor tiene que ser nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Te lo explico de esta manera. Mírame acá. Si tu fortaleza hoy es el dinero, si los ahorros que tienes en el banco o el buen sueldo que estás recibiendo es lo que te da seguridad, es lo que te mantiene tranquilo, es lo que te hace sentir fortalecido, estás en problemas. ¿Por qué, pastor? Porque créeme lo que te voy a decir, y esto no es una profecía: el dinero que hoy tienes se va a acabar. Amén. El dinero que hoy tienes se va a acabar. Y mañana que se te acabe el dinero, se te acabará tu fortaleza, si esa era tu fortaleza. Ahora, si alguno aquí tiene su fortaleza en la salud o en su juventud, estás en problemas. Porque la salud se deteriora, hermanos. La salud se deteriora. Vea, yo ayer era todo fuerte, era todo enérgico, todo vigoroso. Y hoy, hermanos, ya tengo, bueno, no tengo la edad del cóndor, pero sí tengo los síntomas del cóndor. Con dolor aquí en la rodilla me duele. Me siento un rato y me levanto con dolor aquí. Es hasta extraño, hermano. Pero ¿por qué si yo no estoy tan viejo? Perdóneme, con el respeto pues por los viejos, ¿cierto? Pero ¿por qué me está doliendo la cintura, las rodillas y las coyunturas del tobillo? Si yo todavía estoy muy joven. Ha de ser por sobrepeso, seguro. Pero bueno, si tu fortaleza está en la salud o en la juventud, está en problemas, porque la salud se deteriora y la juventud que hoy tienes se acaba cada día. Es más, en este momento está envejeciendo. Así que tu fortaleza no puede estar ni en el dinero, ni en la salud, ni en la juventud. Tu fortaleza tiene que estar
en el Señor. Cuando tu fortaleza está en el Señor, escúchame, serás fuerte para siempre. ¿Por qué? Porque Dios no se deteriora, Dios no se acaba, Dios no se va. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Habacuc dice, vea, aunque viene un desplome para mi pueblo, aunque Judá está al precipicio, al borde del precipicio, y va a caer en picada, con todo me voy a gozar en Dios. Y me voy a gozar en Dios porque Él es mi fortaleza. Pero viene la segunda razón por la que Él se va a gozar, y a esto es a donde quería llegar hoy. Oiga, todo lo que he dicho para llegar aquí. La segunda razón por la cual Habacuc se va a gozar en Dios a pesar de la crisis que viene para su pueblo es, dice Habacuc, porque el Señor hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Para algunos creyentes ese es un pasaje de lo más extraño que han leído. Pastor, ¿cómo así que el Señor hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar? Algunos muy espiritufláuticos, ese término existe, pero vamos a acuñarlo ahí. Algunos muy espiritufláuticos, es decir, que como que vuelan cuando suena la flauta. Ok, volvamos otra vez. Algunos muy espiritufláuticos interpretan este pasaje como un nuevo nivel espiritual. Eso significa, pastor, que Dios nos va a elevar a las alturas, andar en un nuevo nivel espiritual. Pero esa interpretación no encaja con el contexto de Habacuc, porque el contexto de Habacuc es un contexto de peligro, de un juicio inminente, de una crisis para su pueblo. Y es en ese contexto donde Habacuc dice: el Señor hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ahora, la palabra siervas no se refiere a mujeres que sirven a Dios o a los demás. No está hablando de esas siervas. La palabra siervas aquí, en otra versión, viene de siervo. Habla del animalito. Otra versión lo traduce como gacela, pero incluso hay otra versión que lo traduce como cabra montés. Ahora, investigando un poco acerca de este animalito, el ciervo o la cabra montés, fíjese que en Latinoamérica tiene otro nombre. En Latinoamérica, sobre todo en la zona de Chile, Argentina, por la parte de los Andes, zonas rocosas, cordilleras, el animalito se llama rebeco, así se llama. Aquí se le dice en Latinoamérica el rebeco. Es popular en Latinoamérica, que viene a ser para Israel el mismo ciervo, un animal pequeño, pero que tiene una gran agilidad en sus patas. Hay quienes afirman que el rebeco o el ciervo es capaz de pararse de puntitas con las cuatro patas en una moneda. No sé si es cierto, pero el que afirma eso, y si lo logra este animalito, es increíble. Poner las cuatro patas sobre una moneda habla de una habilidad impresionante que Dios le concedió al rebeco sobre sus patas. Ahora, lo más interesante del tema es que cuando usted se mete a un video de YouTube, métase al video de YouTube y busque rebeco, el rebeco o el ciervo se para en las colinas, allá alto, a unas alturas realmente tenebrosas. Es decir, tú ves al rebeco allá arriba y te parece que, Dios mío, se va a matar ese animal. Donde caiga en picada queda un charco de sangre y carne. Pero lo curioso es que el rebeco, por esa montaña rocallosa, comienza a descender en zigzag. Algunos bajan a una velocidad impresionante, otros bajan más serenamente, pero en zigzag comienzan a saltar por las rocas, por las hendiduras de la peña, y no se caen. No hay una raspadura, no hay un rasguño, el pelaje es intacto, las patas no se le quiebran, y cuando menos pienses, tú comienzas a verlo en el video, bajar y bajar, hasta que al final llega al valle de no más de tranquilo. De no más de tranquilo.
Y yo pienso, mis amados, cuando leo el pasaje, cuando estudio de este animalito que cita Habacuc, que Habacuc, el profeta, estaba pensando en esto. Mírenme acá. Habacuc sabe que su pueblo va a sufrir. Está simplemente a horas de que Babilonia venga y arrase con todo, y que el desplome de su nación vaya a pique, por lo cual todos van a sufrir. Es decir, para Habacuc su pueblo está a la orilla del desfiladero. Todos van a caer estrepitosamente. Pero lo que Habacuc está diciendo es que aunque los que creemos en Dios podemos sufrir con la crisis de un pueblo en el que habitamos, o con la crisis de una nación de la cual somos parte, y aunque la nación caiga estrepitosamente a causa de sus pecados, los que confiamos en Dios, los que creemos en el Señor, posiblemente también suframos la crisis, pero no caeremos estrepitosamente, sino que bajaremos con estilo, como el Rebeco, y estaremos tal vez descendiendo con la crisis de la nación, pero lo viviremos de otra manera, porque el Señor hace nuestros pies como de siervas, y desde las alturas nos hace andar y llegar hasta el valle seguros, sin sufrir ningún malestar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un aplauso al Señor, amén, gloria a Dios. Escuchen esto. Se lo voy a traducir en estas palabras. Lo hemos dicho en oraciones y lo hemos cantado en devocionales. Los hijos de Dios no dependemos del gobierno nacional. Los hijos de Dios no dependemos de la empresa privada. Los hijos de Dios no dependemos de la administración municipal. Los hijos de Dios dependemos del reino de nuestro Padre. Y el reino de nuestro Padre suple todo lo que nos hace falta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora sí, denle un aplauso de verdad. Amén. Es así. Eso sucede con los hijos de Dios. Yo estudiaba esta palabra, me di a la tarea de ver el videíto. Y cuando investigué y consulté y rastreé, até cabos y dije: a esto se refiere Habacuc. Habacuc no está hablando de ningún nivel espiritual, eso no encaja con el contexto en el que está predicando. Habacuc está diciendo: yo voy a sufrir con la nación, pero mi sufrimiento será distinto porque Dios está conmigo. Los hijos de Dios bajaremos tal vez con la crisis de un pueblo o de una nación, pero lo viviremos distinto, porque el Señor nos guardará en cada brinco, en cada salto, en cada descenso. Ahí estará el Señor con nosotros, sosteniéndonos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a terminar con esto, escuchen, voy a terminar con esto. En el siglo XVIII, la antigua Inglaterra o Gran Bretaña tenía unos pueblos a la orilla del mar. Y estos pueblos tenían una economía diferente a la economía convencional de otros pueblos aledaños. La economía de estos pueblos dependía de lo siguiente: en las orillas del mar, estos pueblos no ponían faros, y los faros servían para indicarle a los barcos que estaban cerca de la orilla. Por lo tanto, deberían cambiar de rumbo para no estrellarse. Pues bien, estos pueblos en el siglo XVIII, historia real, verídica, quitaban los faros de las orillas de su territorio, de modo que los barcos no detectaban ninguna señal y continuaban con su rumbo hasta llegar a la orilla y allí estrellarse, naufragar. Cuando esto ocurría, toda la gente de los pueblos venía rápidamente, robaban todo lo que traía el barco y mataban a los náufragos. Esa era la economía de esos pueblos. En alguna ocasión, un barco que no pudo ver el faro porque no había, se estrelló en la orilla. Rápidamente todos los habitantes del pueblo corrieron a robar las pertenencias del barco y a matar a todos los náufragos. Pero solo un náufrago pudo escapar y logró escabullirse ahí en la orilla del mar y llegó a una zona de riscos, de rocas marítima. Allí como pudo
se sostuvo de una de las rocas de esa orilla y permaneció en silencio, tembloroso, con mucho miedo, por supuesto, de que lo fueran a matar. Pero allí se aferró de esa roca y permaneció toda la noche. Al amanecer llegó la Guardia Nacional al lugar del incidente. Y uno de los de la guardia encontró a este hombre tiritando, temblando, aferrado a esa roca de la cual se había pegado. Y el tipo de la Guardia Nacional le dijo: enhorabuena, usted acaba de ser salvado por la Guardia Nacional. Pero lo veo temblando, le dijo el de la guardia, y no sé si está temblando por el frío o por el miedo. Y el hombre, tratando de sonreír, dice: estuve temblando por las dos, por el frío tan impresionante y por el miedo. Pero esta roca a la que me aferré no tembló ni un instante. Y cuando yo leí esta historia pensé: mis amados, como cristianos, usted y yo seguramente vamos a temblar de aquí en adelante en muchos momentos de nuestra vida. Pero la roca a la que usted y yo nos hemos aferrado, esa roca no va a temblar ni un instante. Esa roca es firme y podemos estar seguros en ella de que tendremos la victoria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Démosle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Así que no importa lo que pase en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra nación, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, Dios no se olvida de nosotros. Dios no nos olvida, Él está con nosotros. Y yo quiero que hoy entiendas que aunque vengan crisis, aunque se levanten pruebas y aunque hayan dificultades en tu vida, el Señor hace tus pies como de ciervas y en las alturas te hace andar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Póngase de pie un momento